Bueno, he tomado prestado el nombre, el título de una novela, de un libro, no de una novela del escritor chileno Jorge Edwards, Premio Cervantes de Literatura, que se llama El whisky de los poetas, y que en uno de los capítulos cita al grupo poético de Barcelona y sus reuniones en torno a una botella de whisky donde estaban Gil de Viedma, Barral, Valente, Goytisolo. Por lo tanto, me estoy tomando un whisky para celebrarlo. Como soy aficionado, no soy académico, ni profesor, ni nada de esto, uno de los objetivos que hay aquí, humildemente, es no solamente acercar la obra y la vida de Cernuda y de Gil de Viedma, sino también, en la medida de lo posible, de mi humildad, poner un pequeño granito de arena, si puede ser, para que cuando vosotros en vuestra casa elijáis algo de poesía, algún poema para leer, pues si es posible que yo contribuya a que la experiencia de la lectura os deje más satisfechos, pues me quedaré yo también muy contento de haber conseguido eso esta tarde. Voy a comenzar con la lectura de dos poemas, uno de Cernuda y otro de Jaime Gil de Viedma. El de Cernuda está dentro del libro Donde habita el olvido, está escrito cuando él tenía 30 años. Y dice así: no es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Inocencia primera abolida en deseo, olvido de sí mismo en otro olvido, ramas entrelazadas. ¿Por qué vivir si desaparecéis un día? Solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora. Solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Fantasmas de la pena, a lo lejos los otros, los que ese amor perdieron, como un recuerdo en sueños recorriendo las tumbas, otro vacío estrechan. Por allá van y gimen, muertos en pie, vida tras de la piedra, golpeando la impotencia, arañando la sombra con inútil ternura. No, no es el amor quien muere. Bien, vemos por un lado a los que aman, donde está el propio Cernuda, él se define dentro de eso porque lejos están los otros, los que han perdido el amor. Por lo tanto, él en esa edad de los 30 años mantiene la pasión de esa juventud por el amor y dice que solamente así se puede vivir. De Jaime Gil de Viedma voy a leer uno de sus poemas más conocidos, dentro del libro Poemas Póstumos, y que está escrito cuando ya, dentro de su historia poética, es un poeta formado, aunque solo tuviese 31, y maduro, que solamente tuviese 39 años. Dice así: no volvería a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Bien, con solo 9 años de edad de diferencia entre los 30 de Cernuda y los 39 de Jaime Gil de Viedma, vemos dos posiciones, dos experiencias enteramente distintas, dentro de que compartían, son los grandes referentes de lo que se denomina la poesía de la experiencia. Cernuda tiene la ilusión del amor, de decir que si no, no vives, y por lo tanto es una experiencia vital, y Gil de Viedma ve ya, a pesar de su joven edad, que el paso de la juventud, el cierre de la edad de juventud, le deja ya ajeno a compartir una triste realidad, que es el único argumento de la obra es envejecer y morir. ¿Y quién es Gil de Viedma? Pues él nos habla un poco de sí mismo en una nota que hizo a la edición del año 70 de Las Personas del Verbo. Las Personas del Verbo es el libro que contiene toda su creación poética. Y dice así: nací en Barcelona en 1929 y aquí he residido casi siempre. Pasé los 3 años de la Guerra Civil en Nava de la Asunción, un pueblo de la provincia de Segovia en donde mi familia posee una casa, a la que siempre acabo por volver. La alternancia entre Cataluña y Castilla, es decir, entre la ciudad del campo, o para ser más exactos, entre la vida burguesa y la vida de Chateau, ha sido un factor importante en la formación de mi mitología personal. Esto de la mitología personal lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, porque es un elemento de gran importancia en un poeta que se enmarca dentro del movimiento de la poesía de la experiencia. Porque es, digamos por así decirlo, va a ser como la espina dorsal de toda su creación poética, eso de lo que a él realmente le importa dentro de su sentimentalidad. Pero antes de hablar de la poesía de la experiencia, tal vez podemos preguntarnos qué es la poesía. Porque seguro que más allá de responder un género literario que se escribe en estrofas, pues poco más. Si te tenemos que dar una definición más concreta
más precisa y más exacta, nos vamos a ver en una seria dificultad. El gran novelista norteamericano, William Faulkner, que era novelista, él decía que era un poeta fracasado. Y que los novelistas, muchos de ellos son poetas fracasados, que intentan escribir poesía, y como es el género más difícil, luego intentan escribir relato corto, que es el siguiente más exigente. Y luego pasan a la novela. Y eso lo decía Faulkner, que desde luego su calidad está lejos de toda duda. Entonces, la complejidad del género ya lleva inherente una complejidad en la definición. Y además, para definirla, hay que haber leído mucho, haber trabajado mucho, haber hecho crítica literaria de la narrativa, de la poesía, de la tradición poética de tu lengua, pero no una crítica académica, no, una crítica personal, haber reflexionado sobre ello. ¿Por qué? Pues porque la tradición poética en una lengua, en concreto la española, aunque Gil de Bedma estuvo muy influenciado y era un gran conocedor de la tradición poética anglosajona y francesa, nosotros aquí en este ámbito nos vamos a ceñir a la tradición poética en lengua española. Contrariamente a lo que puede parecer, la tradición poética española no es un pasado, no es un paraíso perdido, es un presente. O no leemos como presente lo de Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Lo que pasa que no es actual. Por lo tanto, para comprender lo que es la poesía y poder dar una definición más exacta, tenemos que tener una cierta formación de nuestra tradición. Y en la creación artística, y en concreto en la poética, podemos decir que encontramos tres elementos fundamentales en todas las creaciones. Uno, la experiencia de un sentimiento, la evocación, la interiorización, la evocación del mismo, la manipulación del mismo en nuestro interior, y la transmisión o la comunicación del mismo. Bien, y nos encontramos ya aquí con la experiencia de un sentimiento. Una vez más la palabra experiencia. Experiencia en la tradición poética, sobre lo que Jaime reflexionó y trabajó hasta lo indecible, pero que son elementos que encontramos en Jorge Manrique, en Garcilaso de la Vega, en San Juan de la Cruz, con sus experiencias místicas, pero experiencias, y por supuesto en Cernuda y en Gil de Bedma. Por concluir, podemos decir que la poesía es una actividad intelectual, predominantemente intelectual, pero a diferencia de lo que puede ser un ensayo, o una novela que vaya cargada de reflexión, o un libro de filosofía, la cantidad de pensamiento que hay en el poema no es relevante, no nos dice nada dentro de esta actividad intelectual. Y además, se va a ver modificada por la necesidad estética. El poeta se concibe como una persona poética y su experiencia personal como material de poesía. Al integrar hechos, objetos, paisajes, relaciones, por un lado, y significaciones, que no significados, que no es lo mismo, el significado que la significación, y se integran en una identidad que es ya todo uno. El objeto, el paisaje, la significación, está todo integrado. Esa es la tarea que hace el poeta. Que además, el poeta contemporáneo debe mostrar, sobre todo a partir de esta tradición poética de la experiencia, los límites, digamos, subjetivos de la significación en toda esa integración. ¿Cuánto de su parte ha puesto ahí? ¿Cuánto de su sentimiento, de su subjetividad están en ese poema? Y esa integración, que como decía antes, no es necesariamente concordante con esa actitud, con lo que lo han provocado, puesto que se pueden ver afectados por la necesidad estética. Luego veremos algún ejemplo de todo esto que estamos diciendo. Sobre la función del poeta, y qué es ser un poeta, hay una conversación muy relevante entre Jaime Gil de Bedma y Carlos Barral a raíz de otro poeta que es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era un guerrero, un militar, y luego era poeta. Entonces se podía pasar un mes sitiando una ciudad o asaltando un castillo. De hecho murió cuando estaba asaltando la adarve de un castillo, así que lo mataron, una muerte muy, muy poética, y luego se regresaba a los cuarteles de invierno y escribía. Esa es la doble actividad, la doble función de un poeta. La poesía no da para vivir, por lo tanto la única forma que tiene el poeta de integrarse en la realidad es con otra actividad. Profesor de instituto Machado,
de Universidad Cernuda, guerrero y militar Garcilaso, alto ejecutivo Jaime. Es decir, esa es lo que les integra en la realidad de la vida. Pero desde hace tiempo, desde antes de Garcilaso. Y de ahí sale una ambivalencia en la identidad del poeta. Por un lado, cuando trabaja es uno de más, es uno de los demás, es un hijo de vecino que va a trabajar a su instituto o a lo que sea, pero en cuanto a poeta, y vamos a desarrollar luego este concepto, funciona como un hijo unigénito de Dios. Tiene esa doble dualidad, hijo de Dios y hijo del vecino. Jaime me explicaba con un ejemplo, una novelita del padre Coloma que se llamaba Jeromín. Jeromín es Juan de Austria, que es hijo del emperador Carlos V de Alemania, primero de España, y cuando nace de niño le encierran aquí, en esa finca que hay justo al lado, antes de Laguna de Duero, en la finca de Dueñas, esa que está amurallada, y vive ahí. De niño lo educan, tiene sus preceptores, y él se da cuenta que no es normal, no sabe quién es. No le han dicho que es hijo del emperador, pero ya se da cuenta que no es normal. En este sentido, decía que Luis Cernuda era doblemente hijo de Dios. Nunca se consideró hijo de vecino, a pesar de que diera clase. Siempre era hijo de Dios y en base a dos condiciones, a su condición de poeta y a su condición de homosexual. Nunca se consideró hijo de vecino, pero era un grandísimo poeta. Vale, decíamos que había una labor intelectual en la poesía. Y decíamos que no es importante la capacidad de pensamiento, la cantidad de pensamiento que esté insertada en el poema. Lo que importa es la humana relación que esas ideas expresan en el poema. Las relaciones humanas con lo que sea, con el amado, con el amor, con el paisaje, con los sentimientos, con la tristeza. Eso es lo importante. En esa integración que es el poema, podemos decir o poner como ejemplo que uno puede tener un amado o una amada, lo que sea, que será fulanito de tal o menganita, con sus características, será de un lugar, será de otro, tendrá una personalidad, Eso no es relevante a efectos de la poesía. Es relevante a efectos personales. Pero a efectos de la poesía vale más la visión que se proyecta del amado que la persona misma. O si conocemos en tu examen España como un concepto, pues, política, económicamente, socialmente, España será muy importante, pero si lo vemos desde un punto de vista poético, valdrá más, por ejemplo, la visión galdosiana de esa España, que la España como concepto. A efectos de poesía no tiene nada que ver, vale más la visión que tú analizaste en tu examen. Y volviendo a San Juan de la Cruz, decía que un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Por lo tanto, solo Dios es digno de él. Una vez más, los cimientos del concepto o la concepción, la ambivalencia del poeta como hijo de Dios y como hijo de vecino, que se arrastra ya en nuestra tradición histórica poética. Bien, en base a la poesía de la experiencia, me voy a servir de un texto bastante claro del propio Jaime Gil de Viedma, que sabía mucho más que yo de todo esto. Y dice: muy pobre ha de ser uno si no deja en su obra, casi sin darse cuenta, algo de la unidad e interior necesidad de su propio vivir. Al fin y al cabo, un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia de un hombre que es su autor, pero elevada a un nivel de significación en la que la vida de uno es ya la vida de todos los hombres. Dos conceptos: la experiencia para explicarse y para explicar a los demás, en esa relación en la que tu vida ya es la de todos los hombres. Y otra, volver a remarcar, dado que estás en contacto con todos los hombres, la condición de hijo de Dios. Y siguiendo con Jaime Gil de Viedma y sus explicaciones, y a propósito de Luis Cernuda, dice que para Cernuda el sentido de su poesía y la historia de su concreta experiencia personal son una y la misma cosa. La realidad y el deseo, su libro, su compilación poética, es una íntima reflexión sobre la existencia moral e intelectual del propio Luis Cernuda. Y en segunda instancia, una meditación sobre la vida, pero solamente en segunda instancia. Voy a leer, para terminar de explicar esta personalidad de Luis Cernuda, de Jaime, un trozo de uno de sus ensayos,
un párrafo de uno de sus ensayos, donde comenta algo que había escrito el propio Luis Cernuda analizando su obra. Luis Cernuda escribe y dice: si la sección segunda de la realidad y el deseo es una de las que menos me satisfacen en el libro, también era esa la sección quinta, donde habita el olvido, aunque no por motivos estéticos, sino éticos, y su lectura me produce rubor y humillación. O sea, hay una parte de uno de sus libros que se integran en la realidad del deseo que no le gustan, pero no porque sean feos o malos, sino por motivos éticos, y le produce rubor. Sobre esta reflexión, Jaime Gil de Biedma, en sus ensayos sobre Cernuda, dice: confieso que me resulta difícil imaginar a cualquier otro poeta del 27, y si me apuran, a muchos poetas españoles, sintiendo rubor y humillación al recordar, mediante la lectura de sus propios versos, la experiencia de la cual se originaron. Entre otras cosas, es verdad, porque son pocos los españoles adultos capaces de ruborizarse. Tal es a mi entender la diferencia que separa al poeta Cernuda no solo de sus compañeros de promoción, el 27, sino del todo general de gran parte de la poesía española. Su frialdad es la apasionada frialdad del hombre que a cada momento está intentando entenderse y entender. El poema, sus poemas, no se encaminan a otra cosa. Parten de la realidad de la experiencia personal, pero no de una visión poética de la experiencia personal. Son, por así decirlo, poéticos a posteriori. La visión poética, la experiencia y un comentario fundamental: la honestidad personal de este señor. La honestidad ética y personal que se ruboriza y confiesa que hay una de sus obras que no le gusta. Lo cual implica una sinceridad intelectual muy importante. Y esto le diferencia del resto de las de su generación. Hablábamos antes que la generación del 27 se llama así porque surgen de un homenaje que hacen a Góngora con motivo del tercer centenario de su muerte, pero cada uno de los poetas del género 27 es de su padre y de su madre. O sea, no se parecen prácticamente ninguno. Pedro Salinas no tiene nada que ver con Alberti, ni con Lorca, y Cernuda no tiene nada que ver con ninguno de ellos. Volviendo a la poesía de la experiencia en general, voy a tomar un traguito de whisky, hay que decir que no solamente está influenciada por nuestra tradición poética, sino también muy directamente influenciada por la tradición poética anglosajona, de autores como T.S. Eliot, Auden, Spender, Coleridge, Ezra Pound. Y eso le da, primero, una modernidad, le da una universalidad. Digamos que, sin que sea ofensivo, superamos el ruralismo y incorporamos componentes poéticos más internacionales. Y luego, por lo menos para mí como lector, tiene otro efecto para los lectores y para los estudiantes, que probablemente no hubiésemos accedido a esos autores si no llega a ser por este hecho. Pues yo probablemente hubiese quedado en los más cercanos de vecindad, como puede ser Baudelaire o Rimbaud, y no hubiese accedido a todos estos anglosajones. Y luego, también, dada su influencia, se hacen accesibles en nuestras universidades. Se hacen presentes en nuestras universidades. Por lo tanto, tiene bastante trascendencia. Bueno, por explicarlo de una manera metafórica, superamos a Platero, que ya era hora. Porque no voy a decir que Juan Ramón, aunque tenga yo mi opinión sobre él, sea mal poeta, pero Platero no deja de ser un borriquillo. O sea, como material poético, pues me deja un poquito que desear. Superamos a Platero con esta internacionalización. Bien, todo esto que hemos dicho, que tiene base en la experiencia personal o en el sentimiento de la misma, adquirirá una personalidad propia y una mayor calidad, tanto en cuanto sea mayor tu cultura y tu nivel de conocimientos. Porque entonces puedes hacer una interpretación, una integración de esas significaciones, una reflexión de mucho mayor calidad y de mucha mayor personalidad, al interpretarlo con unos criterios mucho más amplios. Podemos decir que Gil de Biedma no tiene parangón en esto, dado su enorme trabajo intelectual, uno de los grandes intelectuales y acumuladores de conocimiento del siglo XX y de lo que llevamos de esto. Le lleva a dar una amplitud de miras a su trabajo intelectual que se refleja en los poemas. Y esto ocurre que un poema puede estar influenciado por Quevedo, por Góngora, por el mismo Juan Ramón o por Alexandre. Y puede estar influenciado por eso. Nosotros lo podemos saber porque nos lo ha dicho su autor o porque lo hemos estudiado. Pero esa influencia de esos autores no se ve reflejado en el poema influido.
no interfiere en el poema. Tú no ves ahí a los autores. En cambio, si tú escribes con una influencia directa de Manrique, de Garcilaso, de San Juan, de Becker, de Cernuda o de Gil de Viedma, el influyente aparece en el poema influenciado, interfiere, lo ves. ¿Por qué? Porque son tan personales y tienen una personalidad tan propia estos autores que trascienden a lo que no se pudiera. El otro día cuando estaba aquí Lauren, la poeta con la poeta, sí, leyó un poema y le dije, ¿tienes trazas cernudianas? Me dijo, sí, claro, o sea, se veía reflejado en el poema. Sobre esto voy a utilizar un texto que yo no conocía, de Francisco Brines, también premio Cervantes. El poeta Francisco Brines escribió a la muerte de Jaime Gil de Viedma y que habla un poco de esto. Dice, es Jaime Gil uno de los más importantes poetas del siglo XX, al menos para quien esto escribe. Y lo es por una única razón, la personalidad y calidad de su obra, lo he dicho antes. También lo es históricamente, pues no creo que si exceptuamos a Cernuda haya otro poeta que tanto haya influido en las generaciones últimas. Se puede decir que históricamente ha sido un poeta necesario. Habla luego, no lo he copiado para no extenderme, de que hay algunos autores, algunos poetas que cuando los lees tienen la sensación de que no lo estás leyendo, sino que están presentes. Brines cita a Catulo, a Cavafis, a Cernuda y a Jaime Gil de Viedma. Hombre, a mí, por razones de conocimiento y familiaridad, me pasa con Jaime Gil de Viedma. Yo no había leído esto, no lo conocía, pero realmente pues, puedo confirmar que la lectura de Cavafis me producía esa sensación. Sigue Paco Brines con su texto. Cuando Cernuda descubre ante el lector la negatividad de un posible carácter resentido o su amargura de orden social, o a Jaime Gil de Viedma su ocasional cinismo, y yo más que cinismo diría ironía o sarcasmo, pero bueno, vamos a dejarlo lo que dice el poeta, no obtienen de aquel, del lector, un frío disentimiento, sino un agradecido entusiasmo por su rara autenticidad. A Jaime se le va a retrasar mucho su muerte definitiva. Lo que decíamos antes de la honestidad de Cernuda, cuando se ruboriza de los propios hechos que habían dado lugar al poema. Entonces el lector que lo ve dice, pues este está un poco resentido, un poco quejoso, pues no, lo ve como auténtico. Y en la ironía de Jaime, pues ocurre lo mismo. Vamos a poner un ejemplo de lo que hemos dicho antes, de que la estética puede condicionar el reflejo, el comentario o del hecho o del paisaje que se haya dicho. Jaime era un poeta muy lento, un escritor muy lento, y lo era porque tenía una obsesión permanente por la estética de su creación. Cuenta Pere Gimferrer, el poeta Pere Gimferrer, del quien era amigo, que solía comentar con él el desarrollo creativo de un poema que se llama Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, en sus reuniones, en sus encuentros en casa, pues, y por fin, o sea, que era un proceso creativo que Gimferrer había seguido y comentado con Jaime. Y por fin le dice a Pere Gimferrer que ya tiene la versión definitiva, que ya se ha terminado, que ya no va a hacer nada más. Y los dos últimos versos de ese poema eran un octosílabo más un endecasílabo, de acentuación anómala, pero un endecasílabo. Un octosílabo más un endecasílabo, porque cuidaba también la métrica. Y entonces decía, quien te enseñó por cobardía a vengarte de tus sueños corrompiéndolos. Vale, Gimferrer se quedó sorprendido cuando ya tuvo la versión impresa, la versión definitiva del libro, que le había dado otra vuelta de tuerca y lo había cambiado. En lugar de un octosílabo más un endecasílabo, tenía un endecasílabo más un octosílabo. Y decía, quien te enseñó a vengarte de tus sueños por cobardía corrompiéndolos. Y realmente funciona mucho mejor en la versión final. Pero bueno, esto es para poner un ejemplo de cómo pueden modificar la estética. Y siguiendo al otro elemento que hemos visto, significación, vamos a poner un ejemplo también de la composición en poesía, en un poema, de lo que es la significación. Y para eso he elegido un poema de Jaime Gil de Viedma que se llama Infancia y Confesiones, que está dedicado a Juan Goytisolo. Pensaba coger solamente unas partes, pero lo voy a leer entero, he decidido leerlo entero, primero porque no es muy largo y segundo porque se entiende mejor lo que quiero decir. Infancia y Confesiones. Cuando yo era más joven, bueno, en realidad será mejor decir muy joven, algunos años antes de conocernos y recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. Mi familia era bastante rica y yo estudiante.
Mi infancia era recuerdos de una casa con escuela y despensa y llave en el ropero, de cuando las familias acomodadas, como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador. Perdona, se me ha olvidado deciros que me gustaría que os fijaseis cuando yo diga la palabra perdonadme y lo retengáis. Como su nombre indica, veraneaban infinitamente en Villa Estefanía o en la Torre del Mirador. Y más allá continuaba el mundo, con sederos de grava y cenadores rústicos, decorado de hortensias pomposas, todo ligeramente egoísta y caduco. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. La vida, sin embargo, tenía extraños límites, y lo que es más extraño, una cierta tendencia retráctil. Se contaban historias penosas, inexplicables sucedidos donde no se sabía, caras tristes, sótanos fríos como templos. Algo sordo perduraba a lo lejos y era posible, lo decían en casa, quedarse ciego de un escalofrío. De mi pequeño reino afortunado me quedó esta costumbre de calor y una imposible propensión al mito. Bien, os he pedido que he tenido que interrumpir, pues me había olvidado, que os fijaseis en la palabra perdonadme. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. Vamos a ver, Jaime nace en el año 1929, en noviembre del 29. Efectivamente, en ese año, la tenista española Lili Álvarez, la primera mujer olímpica en España, ya estaba jugando Roland Garros. Pero no sé qué afecta para pedir perdón. Y en los jardines había pérgolas. Entonces, no se entiende muy bien. Salvo que prestemos un poco de atención. Yo nací, perdonadme, en la edad de la pérgola y el tenis. ¿En la edad o en la época? Dice en la edad. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que en su casa, después de la guerra, cuando se hizo la reforma de Casa de Nava de la Asunción y la reforma del Jardín, se puso una pista de tenis y una pérgola. No está diciendo en la época, se está refiriendo a cuando él nace como persona poética, como persona reflexiva, como persona que razona y que reflexiona sobre su experiencia y su vida. A menudo, recién llegado a la ciudad, a menudo pensaba en la vida. ¿Cuándo comienza a pensar en la vida? Cuando nace, en la edad de la pérgola y el tenis. Por lo tanto, esa es una significación personal, que vamos a descubrir su total significado en la última terceta. De mi pequeño reino afortunado me quedó esta costumbre de calor y una imposible propensión al mito, la mitología personal que hemos dicho al principio. ¿Qué es lo que está haciendo en su pequeño reino afortunado? De alguna manera disculparse por haber sido afortunado desde su nacimiento. Sí. De alguna manera tener una conciencia de reflexión personal sobre su situación, que también encaja con la honestidad y la sinceridad de Luis Cernuda. Muy bien, hemos visto un poco un ejemplo de estética y un poco un ejemplo de significación. Luego veremos un ejemplo de visión poética. Pero vamos a hablar ahora de su vida personal. Brevemente, ¿eh? Me voy a poner los chupitos si os importa. Brevemente. Tómate algo, nada. Sí. Porque su vida, que tiene la alternancia entre Cataluña y Castilla, entre la vida burguesa y la vida de Chateau, tiene otro elemento, que son sus continuos viajes. Él es alto directivo de la Compañía General de Tabacos de Filipinas, secretario general en concreto, y la Compañía de Tabacos de Filipinas parece que no es que me gusta contarlo porque es un hecho poco conocido. Era la única multinacional que en aquellos años había en España, y porque era la única compañía que tenía activos y filiales en varios países, y la única que por el Boletín Oficial del Estado tenía permiso para mantener cuentas en el exterior, y cuentas bancarias y cuentas en distintas divisas. Lo que hace que no solamente su trabajo le llevase a Filipinas, a Hong Kong, a Japón, a Cuba, sino que le llevase frecuentemente a Nueva York, donde estaban sus banqueros de la JP Morgan, de Chase y del Banco Exterior de España. Esto es importante, ¿por qué? Por este hecho que voy a contar. Es un poco paréntesis, pero a mí me parece entretenido. Entra en contacto en sus viajes con unos literatos que son los de la denominada Beat Generation, que empiezan a arrancar en los años 40 y tienen su época de esplendor en los años 50. Y es una generación de literatos y de poetas americanos absolutamente distinta a lo que había en Europa. Estados Unidos no ha sido escenario de una guerra, aunque haya participado, no ha sido destrozado como Europa, no vive una situación como la España franquista, y por lo tanto allí las cosas son distintas. Ahí estamos hablando de Kerouac, de Burroughs, de Ginsberg,
Y él se refería a ellos como los cónsules de Sodoma. Les llamaban los cónsules de Sodoma. Y lo digo porque hubo un personaje que con la excusa de Jaime de Todos no hay que documentar, se hizo un bodrio de película que se llamaba el cónsul de Sodoma. No, es como él llamaba a lo de la Beat Generation. Hay un libro de Alan Ginsberg, que es un poema largo, que se llama Hall, Aullido, ¿no? Que empieza: I saw the best mind of my generation destroyed by madness. Yo vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Y luego el poema sigue a través de calles, callejas oscuras del Bronx, de Manhattan, de prostitución, de drogadicción, de jeringuillas. Algo que no existía en la España de Franco. Era una vida totalmente distinta. Por eso se llama beat, ¿no? de golpear. Bien, eso no le apartó un ápice de su alternancia entre la Castilla y la ciudad. No le apartó un ápice de su mitología personal, que es la espina dorsal de su creación poética. Y algo que en aquellos momentos chocaba. Bien, explicado esto, vemos que sigue viniendo todos los años a Nava de la Asunción, donde pasó la guerra, fue a la escuela con su hermano Luis, donde la guerra fue una época feliz para los jóvenes, para los niños, porque el frente estaba afuera, tenían el jardín, el campo, los caballos, se subían a un árbol a que Jaime les leyese a sus hermanas, a un nogal en concreto, la leyenda del castillo. Luego, después de la guerra, se reformó la casa, el jardín, ya fueron experiencias de jóvenes, como dice en su diario, Carlos no había depurador, buceando en las aguas verdosas de la piscina, y leyendo, pues el jardín, una parte del jardín, son el jardín de los melancólicos, él leyendo su afición a la literatura. Era una vida feliz, una familia muy grande, muy divertida, y además, ya después de reformada la casa, se incorporaban primos, parientes, tíos, amigos, amigas. Por lo tanto, aquello era muy divertido. Una familia, nada que ver con la que sale en la película que he citado, que salen mis abuelos reconcomidos y tristes, ¿no? Había, como dice Jaime, una familia, en mi familia se hablaba mucho y muy bien, y tenían ganas de pasarlo bien. Y hay un escenario mítico para la familia, que es el Pinar de los Alisos. El Pinar de los Alisos está en el término municipal de Coca, lindando con el de Nava de la Asunción. Es el pinar mítico de la familia. Es el preferido. Es el que además tiene una casa, al que se acude a caballo, en coche de caballos, al que se va a cenar, al que... Yo estuve hace 10 días, seguimos viendo las siguientes generaciones, y incluso mi generación y la que siguen, la que me sigue, siguen acudiendo la luna llena de agosto al Pinar de los Alisos. O sea, que es mítico. Y él escribió un poema que igual en entero es un poco largo, que se llama Ribera de los Alisos, porque explica muy bien, vamos luego a hacer 3 cosas. A ver la importancia del poema, a poner el ejemplo de visión poética y la relación con la naturaleza. Ribera de los Alisos. Los pinos son más viejos. Sendero abajo, sucias de arena y rozaduras, igual que mis rodillas cuando niño, asoman las raíces. Y allá en el fondo el río entre los álamos completa, como siempre, este paisaje que yo quiero en el mundo. Mientras que me devuelve su recuerdo entre los más primeros de mi vida. Un pequeño rincón en el mapa de España que me sé de memoria, porque fue mi reino. Podría imaginar que no ha pasado el tiempo, lo mismo que a 6 años, a esa edad en que el dormir descansa verdaderamente, con los ojos cerrados, y despierto en la cama las mañanas de invierno, imaginaba un día del verano anterior, con el olor profundo de los pinos. Pero están estos cambios apenas perceptibles, en las raíces o en el sendero mismo, que me fuerzan a veces a deshacer lo andado. Están estos recuerdos que sirven nada más para morir conmigo. Por lo menos la vida en el colegio era un indicio de lo que es la vida, y sin embargo son estas imágenes, una noche a caballo, el nacimiento terriblemente impuro de la luna, o la visión del río apareciéndose hace ya muchos años, en un mes de septiembre, la exaltación y el miedo de estar solo cuando va a atardecer, antes que ningunas otras las que vuelven y tienen un sentido que no sé bien cuál es. La intensidad de un fogonazo, puede que solamente, y también, una antigua inclinación humana por confundir belleza y significación. Imágenes hermosas de una historia que no es toda la historia. Demasiado me acuerdo de los meses de octubre, de las vueltas a casa ya de noche cantando, con el viento de otoño cortándonos los labios y la excitación en el salón de arriba junto al fuego encendido, cuando eran familiares el ritmo de la casa y el de las estaciones, la dulzura de un orden artificioso y rústico como los personajes en el papel de la pared. Sueño de los mayores todo aquello, sueño de su nostalgia de otra vida más noble, de otra edad exaltándose hacia una eternidad de grandes fincas, más allá de su miedo a morir solos.
Así fui, desde niño, acostumbrado al ejercicio de la realidad, y todavía, en la melancolía que de entonces me queda, hay rencor de conciencia engañada, resentimiento demasiado vivo, que en el silencio y la soledad lo calman, aunque acaso también algo más hondo traiga al corazón. Como el latido de los pinares al pararse el viento, que se preparan para oscurecer. Algo que ya no es casi sentimiento, una disposición de afinidad profunda con la naturaleza y con los hombres, que hasta la idea de morir parece bella y tranquila, igual que este lugar. La disposición de afinidad profunda con la naturaleza y los hombres. Hay un verso que lo he citado aquí, que dice, son dos versos, que dice, son estas imágenes: una noche a caballo, el nacimiento terriblemente impuro de la luna o la visión del río apareciéndose hace ya muchos años. Vamos a ver. El Eresma hace un recodo bajo el pinar, pasa por ahí, y enfrente hay pinos, hay más pinar. La luna empieza a nacer allí, entre los pinos. Es un espectáculo de una belleza impresionante. No hay contaminación, no hay nada. ¿Cómo puede ser impuro? Nacimiento terriblemente impuro de la luna. Son esos recuerdos, ha dicho al principio, esos recuerdos, una noche a caballo, en septiembre, el río, la luna, el nacimiento terriblemente impuro. No puede ser impuro. Podría haber hecho obsceno o impúdico. ¿Qué le está sugiriendo el nacimiento de la luna? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué le está sugiriendo? ¿Qué es esa visión poética que tiene del nacimiento terriblemente impuro de la luna? Es una visión muy personal respecto a su propia sentimentalidad. Cernuda tiene un poema largo que se llama El joven marino, que según Lorca es el más bello de todo el libro Donde habita el olvido, que habla de un joven marino al que lo observa. Con pie desnudo, iba sobre la olvidadiza arena. Tu cabello seguía la invocación frenética del viento, tu vuelto apasionado al bandos. Pero es aquí donde creo que se ve mejor. ¿Cuántas veces te vi acariciados los ligeros tobillos por el ancho círculo de tu pantalón marino? El ancho círculo del pantalón marino, el ligero tobillo, es el nacimiento terriblemente impuro de la luna, es la visión poética que está haciendo Cernuda dentro de un poema largo. Sigue, ¿no? Puedes decir más visiones, ¿no? A negarte frente al mar en una contemplación más honda que la del hombre frente al cuerpo que ama. Es decir, son esas visiones, esos pequeños detalles donde estás viendo, está introduciendo el poeta algo más que una mera enunciación, una visión poética que puedes unir a la significación de la que hemos hablado antes. Volvemos a los alisos. Hemos dicho que íbamos a tratar de tres aspectos. Lo comienza a escribir en julio de 1962 y en el diario de 1963 dice lo siguiente: recuerdo cuánto tiempo he pasado sin atreverme a atacar de frente en mi poesía todo lo que mis experiencias en la nava de niño y adolescente han representado en mi vida y en la formación de mi sentimentalidad. Y me acuerdo también con cuánto miedo de fracasar a principios del pasado julio la emprendí con este poema, Ribera de los Alisos. Un fracaso aquí hubiese representado el fracaso de mi poesía, su incapacidad para hacer nada con los recuerdos que más quiero en mi vida. O sea, este poema, Ribera de los Alisos, porque representa su formación de sentimentalidad, los recuerdos que más quiere, hubiese tirado al traste a toda su creación poética, según él. Una vez más, volvemos, lo mismo que Cernuda, a la autenticidad, a la sinceridad y a una explicación de cómo sigue manteniendo, a pesar de ese ejemplo que he puesto antes de la Beat Generation, su relación con la comarca y con los recuerdos que más quiere en el mundo. Y tenemos que pensar, además, que el literato, cuando ve un paisaje, no lo contempla y lo recuerda, lo escribe en un texto. El literato de verdad, si es bueno, cuando ve algo de la naturaleza, lo escribe, porque todo en esa naturaleza es literatura, cuando pasan a ser textos mentales. Si te devuelven además una imagen completa e inteligible de ti mismo, se convierte en una relación sagrada, además, una relación sacral, para poderla contar. Bien,
Y uno, luego, esos paisajes que están escritos mentalmente, acaban pasando al papel. Por ejemplo, cuando cuenta, van en una camioneta descapotada, vamos por la orilla derecha del Eresma hasta una ermita que llaman de Sacedón, muy bien situada, el río abajo, entre álamos dorados, y más allá el mar de Pinares, que del lado de Coca parece alcanzar el horizonte, la sierra de Guadarrama, lejos. Del otro lado va hasta espaciándose el Pinar. Donde acaban los pinos, uno a uno, surgen los cerros de Olmedo, pelados, y tan en relieve que parecen inmediatos. Atravesamos el río muy bien conducidos por Anamari en una carrera de tumbos y baches. Sensación de mar de Pinares que mantendría cada vez que paseaba por la zona de Mesalta en Nava de la Asunción. Es decir, hay esa relación, lo que está diciendo es una tarde, una actividad cotidiana en su presencia en la comarca. Y bueno, pues le da esa expresión, eso que ha ido viendo durante el paseo y que ha ido escribiendo mentalmente durante el paseo. Bien, el paso del tiempo también es una expresión de nuestra tradición poética. Santi, que tiene que ir a... No, que este Santi se va. ¿Qué tiene? ¿Dónde está la ermita de Sacedón? De Sacedón, sí, no, se la conozco. He hecho muchas veces ese paseo. Bien, es un tema tradicional en nuestra poesía, el paso del tiempo. Al fin y al cabo, el poeta echa la vista atrás para ver su experiencia y ve que se le acaba. O sea, es algo que está en nuestra propia tradición, ¿no? Aquello de recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, pues desde el principio. Bien, en esa preocupación por el paso del tiempo, a Jaime hay que incluirle una preocupación o un desencanto, un cabreo con la edad. O sea, llega una edad en que ya no te ocurre nada interesante, solo te pasan cosas. Y claro, eso no puede ser, es una fatalidad. ¿Por qué? Como él mismo explica, hablando de Luis Cernuda, dice, la rabia del amor y la perenne frustración ansiosa del deseo son pasión de juventud, y son de todos, aunque nadie haya logrado expresarlo como él lo hizo, como Luis Cernuda lo hizo. La madurez, en cambio, es solitario empeño de uno mismo, y cada cual tiene la madurez que merece. Entonces, en la pasión de juventud son de todos. Jaime entiende que cuando pasa la juventud, a él le ocurre algo en su experiencia poética y en su persona poética. En cambio, Cernuda, en su madurez, en su senectud, actúa de una manera enteramente distinta. Vamos a ver dos finales de creación distintos. El de Cernuda, que escribe hasta prácticamente su muerte, y el de Gil de Viedma, que deja de escribir pronto, y cada uno tiene su razón. Luis Cernuda, en su último libro, Desolación de la Quimera, es un reflejo de su actitud frente a todo, incluso frente a la madurez. Pero hay que explicar que Cernuda se va al exilio, él estaba en Valencia con los republicanos, y se va al exilio en febrero del 1938, antes de terminar la guerra, porque consigue unas conferencias en Escocia y él ya estaba preocupado por su seguridad personal y seguridad física. De entrada, los del PON catalán querían acabar con todos los invertidos, y claro, eso me dejaba bastante preocupado. Y luego ya se queda allí. Se queda allí. Sí, bueno, es un texto del... Sí, es un texto un texto que escribió el PON. Aparece en su biografía. Ya se queda allí, pero claro, llega a una Escocia nubosa, lluviosa. España acaba la guerra y pierde la guerra su bando en el 39. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Inglaterra en guerra mundial. O sea, no es un sitio, la verdad, divertido para estar ni agradable. Luego se va a Estados Unidos, también a zonas industriales nubosas, con el idioma anglosajón. Y por fin, después de 2 vacaciones en México, consigue trasladarse a México. Allí se encuentra, ya maduro, con el español. Él es sevillano, con el sol, con el idioma, con las costumbres españolas, que ya no tiene que hablar de inglés todo el rato, y muy importante, y con el amor. Por lo tanto, su desempeño de su vida, el desarrollo de su vida en México, es distinto. Dice Jaime Gil de Viedma en un poema que escribió con la noticia que se llama con la noticia de su muerte, la muerte de Luis Cernuda, con quien había mantenido una relación de amistad pero epistolar, porque Cernuda vivía en México y Jaime en Barcelona.
Y sobre esa relación epistolar dice: y gusté de algo raro en nuestro tiempo, que es la virtud clásicamente bella de soportar la injuria de los años con dignidad y fuerza. Y eso es lo que hace Cernuda, soportar la injuria de los años con dignidad y fuerza. Y con esa fuerza que le hace mantener ese resentimiento que se refería a Brines. Es que en su último poema, a sus paisanos, les dice: no me queréis, lo sé, y que os molesta cuanto escribo. Os molesta, os ofende. Culpa mía, tal vez, o es de vosotros. Porque no es la persona y su leyenda lo que ahí, allegados a mí, atrás os vuelve. Mozo, bien mozo era cuando no había brotado leyenda alguna. Caíste sobre un libro, primerizo, lo mismo que su autor. Yo, mi primer libro. Algo os ofende porque sí, en el hombre y en su tarea. O sea, va a morir y sigue reivindicándose y manifestando que su postura es tan seria que más adelante dice: a vuestros escritores de hoy ya no los leo. De ahí la paradoja: soy sin tierra y sin gente, escritor bien extraño, sujeto quedo aún más que otros al viento del olvido que cuando sopla mata. O sea, dice: no, ya, o sea, paso de vosotros, que ni os leo, pero ya puede ser muy bueno, que no era del todo cierto. Si pasara no escribía sobre ello. ¿Eh? Que si pasas no escribes sobre ello. Porque estas cosas a Jaime le leía, porque mantiene una correspondencia donde hablan de poesía. Le duele todavía. Su último libro se llama Desolación de la Quimera, y hay un poema que se llama Desolación de la Quimera. El último es a sus paisanos. La quimera es un animal mitológico con cabeza de león y cola de dragón. Y también es una aspiración, un deseo inalcanzable. Tiene esa doble dualidad. Y él en este poema juega con esa doble dualidad, y la quimera es la poesía. Es la poesía y el poeta. El deseo inalcanzable y el poeta. Y claro, la injuria de los años. Dice: no hay agua, fronda, matorral ni césped. En su lleno esplendor mira la luna a la quimera lamentable, piedra corroída en su desierto, como muñón, deshecha el ala, los pechos y las garras el tiempo ha mutilado, el hueco de la nariz desvanecida y cabellera en un tiempo anillada, albergue son ahora de las aves obscenas que se nutren en la desolación, la muerte. O sea, la quimera sigue ahí, en su lamentable, pero sigue en su desierto, y la luna la observa y describe cómo está. Ya la cabellera del león ya no la tiene. Pero después dice: es que pueden creer en ser poetas si ya no tienen el poder, la locura para creer en mí y en mi secreto. En la poesía, en la quimera. Mejor les va sillón en la academia que la aridez, la ruina y la muerte. Recompensas que generosa día mis víctimas una vez ya tomada posesión de sus almas, cuando al hombre y el poeta preferían un miraje cruel a certeza burguesa. Se sigue reivindicando todavía con fuerza, como para decir: es que si no, iros a la academia, si no vais a seguir con esta actitud. Jaime Gil de Viedma, al contrario, o de manera distinta, en su libro Poemas Póstumos, que es con el que cierra su obra, mucho más joven, tiene dos poemas que son muy explicativos de lo que hace. Uno es contra Jaime Gil de Viedma y otro es después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Contra Jaime Gil de Viedma vamos a decir lo primero, que es que lo dota, hay una disociación de la personalidad, se desdoblan dos Jaimes, que se pelean, que discuten, que se recriminan cosas. Y a ese le dota de un ambiente, de un escenario urbano. Es el escenario urbano en el que ocurre la discusión. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los churros, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas, borracho, y te paras a verte en el espejo, la cara destruida, con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años. La edad. ¿Sabes la edad? Y concluye el poema: hoy noble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Entonces, aquí hay una disociación de las personas poéticas, una más transgresora y la otra que dice: a ver, llega un momento en el que tienes una edad que vale ya. Entonces, posteriormente, describe después de la muerte de Jaime de Viedma. El Jaime de Viedma increpado ha fallecido.
Y este después de la muerte de Jaime Gil de Biedma ya no es un escenario urbano, es la Casa de la Nava, es un escenario rural. ¿Y es más plácido? Dice, el jardín y la casa cercana, donde pían los pájaros en las enredaderas una tarde de agosto cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano, eran, de acuerdo, símbolo tuyo de la muerte. Ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura, aunque no lo creo. Es decir, la visión que tenía el Jaime fallecido de la muerte era esa tarde de final de agosto con el libro y las enredaderas. Y luego ya, el Jaime que queda vivo, en paz, al fin conmigo, describe otras escenas. Vasos de vino blanco dejados en la hierba cerca de la piscina, calor bajo los árboles y voces que gritan nombres. Y las noches también de libertad completa en la casa espaciosa, toda para nosotros, lo mismo que un convento abandonado. Y avanza. Fue un verano feliz. El último verano de nuestra juventud, dijiste a Juan en Barcelona al regresar, nostálgicos. Y tenía razón. Yo me salvé escribiendo después de la muerte de Jaime Gil de Biedma, como persona poética, ¿se entiende? Y ahora habla con el Jaime fallecido. De los dos, eras tú quien mejor escribía. Ahora sé hasta qué punto tuyos eran el deseo del sueño y la ironía, la sordina romántica que late en los poemas míos que yo prefiero, por ejemplo en Pandémica. A veces me pregunto cómo será sin ti mi poesía. Aunque acaso fui yo quien te enseñó a vengarte de mis sueños por cobardía corrompiéndolos. Bien, se acabó la poesía. Por un lado, quería crear una persona poética a través de su experiencia personal, crear una personalidad poética, y ya la ha creado. ¿Para qué iba a seguir escribiendo? Si ya la ha creado. Por otro lado, él también dice que en realidad quería ser un poema y no un poeta. Y una vez que el poema ya está escrito, ya está concluido, pierde la libertad. Poco más hay que hacer, ya perdió la libertad, ya es un poema. Ya tiene a un ente por encima, ese ente que son el resto de los seres humanos, que su vida ya es suya, que le vigila, le contempla, y como él dice en su diario del 82, llega a decir que ese ente se le entra por el balcón y se anticipa a una canción conocida de la década de los 80, y le dice, ¿qué hace un muchacho de 1950 como tú en un año indiferente como este? Ya el año era indiferente, y era un muchacho de los años 50, ya no había nada que esperar. Bien, termino diciendo que hemos hablado de que la poesía de la experiencia sirve para explicarse y para explicar a los demás. Muy brevemente voy a explicar a los demás. Me voy a servir también de una licencia poética que es identificar el mar con el mar de pilares que nos rodea. ¿Por qué? Pues porque muchos amigos, parientes, familiares me preguntan, Pepe, a ver, explícame, tú con tu vida que has llegado, de alto ejecutivo, de empresario, con ese dinamismo vital que tenías de estudiarlo todo, de verlo todo, de viajar, de navegar por el mar, ¿qué haces en un pueblo pequeño de Segovia? ¿Qué haces ahí aislado y solo? ¿Cómo es la vida? ¿Qué es lo que cómo lo ves? ¿Cómo lo llevas? Y yo les digo, ¿quieres que te lo explique con voz normal o con voz característica? Como saben que puedo tener un timbre de voz muy parecido al del poeta, con voz característica. Y les digo, pues mira, en un viejo país ineficiente, algo así como España entre dos guerras civiles, en un pueblo junto al mar, poseer una casa y poca hacienda. Y memoria, ninguna. No leer, no sufrir, no escribir, no pagar cuentas y vivir como un noble arruinado entre las ruinas de mi inteligencia. Muchas gracias.